Hola, ¿cómo están? Aquí Germán Yáñez, como siempre, su amigo de control de gestión. Quiero que conversemos un tema que muchas veces en control de gestión estamos hablando del estado de resultados, de los informes, de los reportes, estamos analizando distintas visiones del negocio, pero no siempre nos preocupamos de conocer o entender un poco las tras bambalinas de una empresa desde la mirada de otras áreas. Y en particular hoy día quiero que conversemos sobre lo importante y la relevancia que tienen la red de oficinas o la red de sucursales en una compañía, ya sea para poder ofrecer atención a los clientes o para poder vender productos o servicios. Y es por eso de que hoy día estoy aquí acompañado con Rodrigo Martínez, que es ingeniero civil industrial, tiene una trayectoria de más de 15 años donde se ha desempeñado principalmente en empresas de rubro de banca, de courier y de retail. Por este lado estoy acompañado de Guillermo Steffen, que también es ingeniero civil industrial y también ha estado con experiencia en empresas del rubro de courier, retail, tiendas de conveniencia y de combustible. Estimados, conversemos un poquito de este mundo de la red de oficinas, de la red de sucursales y cómo nosotros en control de gestión estamos evaluando y monitoreando la razón de ser, la importancia y el impacto que tiene esto en los negocios. Quisiera preguntarte, Guillermo, ¿cuál es la razón o el motivo de tener un plan dentro de la estrategia de la compañía, un plan comercial que nos hace tener una red de sucursales? Hemos visto cómo muchas veces en una cuadra tenemos muchas farmacias, hemos visto hoy día cómo los locales de tiendas de conveniencia como Oxxo, incluso entrando Copec o Speed de Cencosud, se están instalando en distintos lugares geográficos. Y las mismas empresas que ofrecen sus productos y servicios tienen que tener un lugar, un espacio para la atención de público. Me gustaría que nos pudieras contar un poquito de esta razón de ser. Sí, mira, claramente el motivo es la venta. Y lo que buscan las empresas, sobre todo en estas tiendas de cercanía, es dar una cobertura. Entonces tú buscas posiciones donde hay un tráfico interesante de clientes para atender a sus necesidades, en fondo, y generar una cierta cercanía, que el cliente no tenga que desplazarse grandes distancias para encontrarse con tu punto. Entonces se busca este mix de estar en lugares de alto tráfico y que a la vez el cliente no tenga que generar un gran esfuerzo para llegar al servicio que le estás ofreciendo. Y por eso se da esto que tú dices en fondo de que se ven varios boxes o tiendas de conveniencia cercanos. Claro, en fondo se busca que el cliente se desplace un par de cuadras y pueda obtener el servicio que está buscando. Claro, es parte de la estrategia comercial, pero esta estrategia comercial de tener una red de oficina, una red de sucursales, para facilitarle la llegada al cliente, debe tener también una implicancia, Rodrigo, de saber en qué momento aperturar, en qué lugar geográficamente posicionarse, y ahí deben haber unas dificultades detrás para poder tener la oficina operando o iniciando. Si nos pudieras contar también. Correcto, Germán, sí. Todo nace principalmente de la necesidad o de una estrategia comercial. Y de ahí, en el fondo, áreas como las que yo lidero son las que están encargadas de buscar lo mejor posible dentro de esos requerimientos. Y para eso hay varias dificultades, como la ubicación dentro de un espacio, la mejor rentabilidad, el mejor costo asociado a arriendo principalmente, que es uno de los factores importantes, y también en el fondo cumplir con que la infraestructura permita desarrollar el negocio que se quiere buscar, dadas las características. Muchas veces uno no encuentra exactamente lo que está buscando y tiene que adaptarlo o buscar algunas otras alternativas. Claro, me imagino que una cosa es lo que se escribe en el diseño, en el proyecto, y me imagino que también te ves limitado con estas características de encontrar el lugar perfecto, adecuado al proyecto, y también tiene una limitante de tiempo. Me imagino que el área comercial también necesita y quiere que esto esté instalado en un tiempo. ¿Cuánto más o menos lo que promedia va a depender de qué cosas? Correcto, depende de las variedades. Efectivamente, el factor tiempo es uno de los principales para el área comercial y en los proyectos lo que más dificulta es el inicio, ¿sí? Porque hay una serie de temas normativos que cumplir para obtener una patente comercial y poder operar. Entonces, efectivamente, los plazos y costos son lo relevantes y los costos están relacionados directamente con el tamaño del espacio. Y en ese sentido, los tamaños y costos dependen específicamente de cuál es tu negocio también. Pero hay negocios más livianos en cuanto a infraestructura y otros que son mucho más complejos. Me imagino que también aquí hay un trato con terceros, con contratistas, con empresas que se dedican a hacer
cierta... Sí, correcto. Cuando tú generas un proyecto tiene varias etapas. Una de esas, en el fondo, cuando tú licitas un proyecto y dependiendo del tamaño, puedes demorarte en una habilitación de 1 a 3 meses y en una construcción mucho más. Entonces, en definitiva, estás dependiendo efectivamente de una buena contratación, una buena licitación, para poder obtener el resultado que tú quieres en tiempo y costo. Guillermo, finalmente nos explica el por qué tenemos una red de oficinas posicionadas en distintos lugares, toda una estrategia comercial, donde principalmente nos interesa llegar y facilitarle la llegada al cliente, como hacíamos anteriormente, y tenemos todos los esfuerzos y los requisitos que significa poder implementar o habilitar una tienda o una oficina. ¿Cómo van midiendo posteriormente en el camino la existencia de mantener esta sucursal? ¿Va generando de repente necesidades o cambios de su lugar, de sus condiciones, de su ambientación, de su layout? ¿Cómo van midiendo finalmente? Claramente, el mandatorio es la venta. Ya es la venta de la tienda, del inmueble, cuánto margina este inmueble, porque como comentaba Rodrigo, se encuentra en distintos precios, de arriendo, entonces ahí uno juega con esos dos mix. Y esto finalmente es un espacio físico. Como espacio físico, y también comentaba Rodrigo, tú le puedes asignar una cantidad de carga. Entonces, por ejemplo, si el producto está vendiendo bien, pero físicamente no te va a poder dar el espacio para generar más venta, pues tienes que buscarlo. O tienes que trasladarte o remodelar a un punto más grande. Entonces, así es como esto empieza a ser dinámico, ¿ya? Eso en lo positivo. Y en lo negativo, claro, si empieza a bajar la venta, empieza a bajar el margen del inmueble, eventualmente tienes que achicarte, moverte, o en el mismo espacio remodelarlo para hacerlo más ligero, eventualmente operacionalmente. Y nosotros como equipo de control de gestión efectivamente vamos a estar siempre monitoreando y controlando cómo le está yendo a la red de sucursales, ya sea a nivel total o incluso particular. Vamos a ir identificando cuáles son esas oficinas, esas sucursales que están generando mayor o menor impacto al negocio. Y por eso también tenemos que tener no solo indicadores financieros, sino que también indicadores operacionales que nos vayan diciendo un poco el nivel de transacciones, el nivel de satisfacción incluso de los clientes. Vamos evaluando también de repente de forma estratégica cómo se está comportando la competencia. Muchas veces tenemos que analizar incluso la cercanía de una sucursal con otra y cómo puede eso impactar en términos, por ejemplo, de canibalización. ¿Cuánto le quita una clienta a la otra? O cuánto le quita incluso a la competencia. Público, quiero que sepan de que todo esto que está conversando Guillermo y Rodrigo como lo que es la gestión y la continuidad operativa de una red de oficinas pasa por una evaluación de proyecto, por una evaluación económica donde nosotros, el equipo de control de gestión, estamos trabajando en conjunto con estas áreas para poder finalmente tomar decisiones estratégicas que nos permitan decidir qué tanto vamos a darle el chance a poder avanzar con un proyecto o detenerlo según también lo que está sirviendo como evaluación económica. Es por eso también que es importante identificar muy bien cuáles son los principales costos que se incurren en una red de oficina. Y ahí yo puedo contar un poquito de que tenemos costos del personal, las remuneraciones, todo lo que implica el mundo de personas, todos los gastos de vacaciones, de finiquito, de provisiones, gastos previsionales. Tenemos también un gasto importante de las licencias por los sistemas, cuántos POS, cuántos computadores vamos a tener funcionando para poder atender a este público, para poder generar las transacciones o las ventas. Y también tenemos otros costos que son más ligados a la parte de infraestructura, a la parte más de inmobiliaria. Rodrigo, me gustaría que me dijera cuáles son estos costos más importantes que a ti te toca identificar, o me imagino que tienes un presupuesto, algo que controlar. Sí, por supuesto. Obviamente, Germán, como tú bien dijiste, parte importante de los costos es el personal, eso es uno de los grandes costos. Otro costo importante es el arriendo. En general pesa mucho dependiendo del tipo de arriendo que tú tengas, inclusive hay arriendos que están asociados a la venta. Mayor venta, mayor costo, digamos, en una composición de un contrato de arriendo que puede ser un poco más complejo. Y hay otros costos como gastos comunes que también a veces son importantes y finalmente son los que merman o no la rentabilidad y están muy de la mano con lo que dice Guillermo, que tiene que ver con cuán rentable puede ser tu punto en función de estos costos. Esos son los principales. Tienes otros servicios también y otros que también te impactan, digamos, en el costo y cuando tú evalúas cuán rentable está siendo respecto a las ventas tu
tu sucursal o tu punto. Siempre estamos midiendo el nivel de venta de una sucursal. También nos preocupamos de entender la composición de esta venta, de qué tipo de servicios, qué tipo de productos, qué tipo de segmento cliente está llegando. Pero por otra parte, como dice Rodrigo, uno de los costos más importantes, aparte de la dotación del personal, es el costo del arriendo, el canon de arriendo y además sus gastos comunes. Y uno de los indicadores que nosotros usamos para poder identificar cómo se va comportando este costo en relación a la venta es el ratio, es la división de estos costos de arriendo y gastos comunes sobre la venta. Porque sabemos que también estos gastos van creciendo por efecto de IPC. Hay una serie de variables, Germán, que influyen y los contratos son bien variados. Entonces tenemos casi siempre un abanico bien importante de contratos donde hay parte de los contratos variables, hay contratos escalonados, hay contratos que están negociados por IPC y todo tiene que ver con estas negociaciones iniciales que tú haces cuando firmas un contrato o cuando lo renuevas o cuando renegocias. Entonces, efectivamente tienen variabilidades que pueden influir en el tiempo, en el sentido de que un contrato puede ir subiendo más allá que un factor como IPC, sino que puede estar ya predefinido con un escalonamiento cada cierto periodo. Mira, qué importante. Y bueno, finalmente contarle, equipo de control de gestión, de decirles de que cuando estamos analizando la continuidad operativa de una red de sucursales, efectivamente estamos impactando los resultados con sus ingresos, con sus costos fijos, sus costos variables, sus costos de mantención, pero también cuando estamos haciendo proyectos, estamos haciendo cambios en la línea estratégica y estamos de repente instalando una nueva sucursal, llegando a un nuevo lugar, muchas veces esto se considera dentro de la parte de control de gestión como un proyecto que tiene implicado una inversión y por lo tanto va a tener considerado un CAPEX y un OPEX. Entonces, cuando uno hace la evaluación del proyecto, se requiere de una inversión y de un presupuesto de inversión para poder llevar a cabo la implementación que puede significar una inversión que va a considerar arriendo, gastos comunes, costos de servicio, luz, agua, en algunos casos puede ser gas, pero también vamos a estar considerando un CAPEX y un OPEX. Entonces también es importante poder identificar y saber separar cuánto vamos a considerar como OPEX, que va a ir impactando al estado de resultados de forma directa dentro de este proyecto, y también cuánto va a ser el requerimiento de la inversión, que eso no va a ir directamente al estado de resultados, pero sí la depreciación de esta inversión, que principalmente se puede considerar como parte de la depreciación de los activos del arriendo o de la compra de un local. Ahí también, Rodrigo, me gustaría, puede darse eso también, de que tengamos arriendo, compra de... Claro, se pueden dar ambos casos. En general, dependiendo de la industria, hay industrias donde requieren espacios que son más a largo plazo y ahí se puede evaluar una compra en lugar de... Y Guillermo, finalmente, si nos puedes contar respecto de esta red de sucursales como parte de la estrategia de una compañía, en algunos momentos tienen que tomar decisiones también respecto de trasladarse, de achicarse, de agrandar o de cambiar a veces el layout, cambiar o la imagen ahí, en qué momento entra a jugar eso y cómo lo van abordando con los equipos y con el resto de las áreas. Bueno, el tema de la imagen responde como a dos puntos. Bueno, uno puede ser un mandato compañía o un cambio de imagen. Por ejemplo, la compañía decidió cambiar su imagen, cambiarse los colores, cambiarse los logos. Y no hay un tema de mantención, de fondo, de generar un plan periódico de pintura, de recambio, de fachada, de la mantención normal, de rayado. Entonces, se generan como las dos instancias, ¿ya? Y respecto a los traslados, bueno, un poco lo que contaba antes, o sea, esto es dinámico, de repente algunas negociaciones de arriendo no salen bien y uno se sube mucho el arriendo y dice, chuta, me interesa la plaza, pero a este precio no puedo, entonces buscas una posición cercana, similar, que te apunte eventualmente al mismo flujo de personas. Entonces, todos esos componentes van haciendo que uno vaya moviéndose. En general no es la idea estar moviéndose mucho en la posición porque el cliente empieza a tener costumbre. A quien no la ha pasado, uno va a una esquina y dice, ya no están. Entonces, esa compra repetitiva es la que está en red. Uno trata de moverse, ¿ya? Pero si no queda otra, bueno, es parte de, puede ser como conversamos porque el local te quedó chico y necesitas algo más grande, puede ser porque no llegaste a un buen acuerdo con alguien le arrendabas, o bueno, eventualmente
se generó mucha competencia, se liberó las ventas y ya no aplica ese formato ahí y tienes que buscar otras variantes. Todo esto que estamos conversando, estimados, obviamente que mucho de esto ya pasó por un presupuesto, por una aprobación, ya sea para mantener la red de oficinas en continuidad operacional, pero también tenemos dentro de este presupuesto lo que yo les decía, tenemos proyectos de aperturar nuevas oficinas, de hacer nuevos cambios de layout, y ahí lo importante, y reitero, de poder identificar cuánto de eso lo vamos a considerar como inversión, como un CAPEX, y cuánto de eso lo vamos a considerar como un OPEX, como parte del proyecto. Pero como les decía, todo esto está previamente ya planificado y previamente está presupuestado. Nos juntamos entre las tres áreas: comercial, infraestructura, inmobiliaria y control de gestión, para poder esto plasmarlo en un presupuesto. Pero obviamente, y todos saben de que en el año van ocurriendo cosas, eventualidades, distintas necesidades que se desajustan a los presupuestos, y ahí es muy importante que el equipo de control de gestión pueda tener esa capacidad también de poder ir identificando oportunamente qué va a significar y las proyecciones de lo que va a involucrar estos cambios o estos cambios de decisiones que va tomando la compañía, ya sea por variables o factores internos o porque en el mercado se están dando condiciones o externalidades que no fueron previstas en un presupuesto y dentro de la continuidad y la normalidad del negocio. Así que agradecerle a Rodrigo y a Guillermo por estar en esta oportunidad contándonos un poquito de cómo se relaciona, cómo funciona esto de mantener una red de sucursales de una forma eficiente y rentable. Así que muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima edición. Chao, chao.